Es muy lindo para mí realmente poder compartir con ustedes esta reunión. Lamento no poder acompañar todas las semanas, pero se me complica con Lichi estar mucho tiempo conectada. Así que bueno, en las que puedo estar, estoy. Y bueno, el tema de hoy es la responsabilidad de un buen testimonio. Yo voy a compartir pantalla, pero voy a hacer una introducción primero. Ahí estamos. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. Bueno. Cualquier cosa, si no se me escucha bien o algo así, ustedes me dicen, porque a veces tengo problemas de sonido. Bueno, y antes de empezar con el tema, para las hermanas que son más nuevitas, vamos a ver qué es testimonio, porque es como una palabra medio rara, ¿no? Para la vida cotidiana. Por ahí en la justicia no es tan, es más común, no es tan extraña, pero para nuestra vida cotidiana la palabra testimonio puede llegar a sonarnos media rara. Y bueno, yo lo busqué y testimonio tiene que ver con la declaración de un testigo que da fe de que algo ocurrió, de que algo pasó. Y también el testimonio es, en la carrera de relevos, era un tubo, un tubito cilíndrico, una barra cilíndrica, que venía uno corriendo y se la entregaba al que seguía la carrera, ¿no? Y bueno, eso es entonces el testimonio. Es una prueba que sirve para confirmar que una cosa ocurrió. Y bueno, en la Biblia se nos incita a nosotros y se nos pide a nosotros que realmente podamos tener un buen testimonio. Y hay muchas referencias a esto en la palabra de Dios, y hay también otras palabras que se usan como sinónimo de buen testimonio. Y yo elegí un pasaje que a las hermanas que están de Plotier les va a resultar conocido, porque Gachi tomó ese pasaje también en la reunión anterior, en la reunión que tuvieron ellas. Elegí el pasaje de Filipenses capítulo 2, del 12 al 16. ¿Está pasando? No, no está pasando, ¿no? Ahí va. No le di con fuerza. Bueno, Filipenses 2, 12 al 16, lo vamos a leer. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hasta acá nada más vamos a leer este pasaje. Y acá hay una expresión que usa el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, que dice que nos llama a resplandecer como luminares en el mundo. Esta expresión se puede tomar como ejemplo de buen testimonio o sinónimo de esta otra expresión, buen testimonio. Luminares en el mundo. La nueva traducción viviente lo traduce luces radiantes. Luces radiantes. Y la NBI lo traduce como que los creyentes brillan como estrellas. Qué lindas expresiones, ¿no? En otras palabras, son vidas que resplandecen, que se notan, que se distinguen.
resplandeciendo como luminares. Es el testimonio de una vida recta en un mundo que está oscuro, que está retorcido, que está en tinieblas. Es una luz. Yo en el Power elegí una imagen de un faro que está brillando en una noche, ¿no? Y que le está indicando a los barcos dónde está la costa. Es un lindo ejemplo de lo que es un buen testimonio y lo que es resplandecer como luminar en el mundo. Es una luz que brilla en medio de la oscuridad y que muestra cosas que de otra manera los demás no podrían ver. Esta palabra luminares se usa, es una referencia a, en el original, los que saben, yo no, pero los que saben, yo leí que es la misma palabra, esta luz, es la misma palabra que se usa en Génesis cuando fueron creados el sol y la luna, esas luces, ¿no? Dios colocó en el firmamento esos luminares para que alumbraran el mundo. Y es la misma palabra que se usa acá, luminares. Luminares, el sol y la luna, cuando Dios los creó, y luminares nosotros puestos en el mundo para alumbrar. Los creyentes somos luces, somos luminares, que reflejamos la luz de Cristo. Y él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, ¿no? Yo soy la luz del mundo. Y en Primera Juan, lo vamos a buscar, Primera Juan 1, 5 y 6, lo buscamos, Primera Juan 1, 5 y 6, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, él es luz y nosotros tenemos que vivir en esa luz y reflejar esa luz que es Cristo. Andad como hijos de luz. Ahora, ¿por qué debo ser luz en este mundo? Bueno, debo ser luz por dos motivos. En primer lugar, porque esa luz es una señal de mi salvación. Yo tengo que vivir una vida diferente a la del resto, porque eso da cuenta de que lo tengo a Cristo adentro. En Santiago capítulo 2 nos habla de la fe y las obras. Vamos a buscar Santiago capítulo 2. Es un libro, el de Santiago, que estamos estudiando con las chicas de la clase nuestra de escuela dominical, y estuvimos hablando de esto, de la fe y las obras. Y dice el 2:17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que yo hago, mi conducta, da cuenta de la fe que yo tengo. Entonces, ¿por qué tengo que ser luz en este mundo? Porque es una evidencia de que soy salva. Si yo lo tengo a Cristo en mi corazón, pero elijo vivir igual que el resto del mundo, y habría que ver si realmente lo tengo a Cristo en mi corazón o si solo lo estoy diciendo de la boca para afuera. ¿Hay fe dentro mío cuando yo vivo una vida displicente y sin temor de Dios? Y eso cada uno lo tiene que analizar. Pero si yo soy una verdadera cristiana, yo debo vivir una vida que marque una diferencia para poder ser luminar en el mundo. Entonces, en primer lugar, es porque es una señal de mi salvación. Y en segundo lugar, porque mi vida, si es de acuerdo a la palabra de Dios, yo vivo de acuerdo a lo que Dios le agrada, iluminará a otros y los va a llevar a Cristo. Va a ser como un camino que guíe a Cristo a otros.
así como la luz del faro este que puse acá le advierte a los marinos que eviten las rocas y que eviten chocar contra la costa, la luz de mi vida tiene que marcarle el rumbo a los que no conocen a Cristo hacia la cruz de Cristo. Qué linda imagen, ¿no? Que es la del faro. Qué lindo sería que el mayor deseo de nuestro corazón sería brillar así, ¿no? En el mundo, brillar de esta manera. Ahora, ¿qué caracteriza a aquellos cuyas vidas resplandecen? O sea, ¿cómo tiene que ser mi vida para resplandecer? ¿Qué características tiene que tener mi vida para resplandecer? Bueno, yo puse acá que la luz que emanan de estas vidas no provienen de aquellas cosas que el mundo considera luminosas, sino de su obediencia a Dios. Y acá entonces nos vamos a centrar en el libro de Filipenses. Volvemos al libro de Filipenses, pero quería ampliar un poquito esto y decir, yo puedo ir a la iglesia, yo puedo leer la Biblia, puedo orar cada tanto, y eso no me hace cristiano. Eso no me hace cristiano. Muchas veces decimos, a veces cuando hablamos con personas así que no conocemos, ¿usted conoce a Cristo? Ah, yo voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia. Y no pasa por ahí, pasa por haber reconocido que somos pecadoras, por tener a Cristo en el corazón y por vivir una vida que manifieste esto, que sea testimonio de esta verdad, que irradie esta verdad. Entonces, la obediencia es la marca distintiva del cristiano. Y la intensidad y el poder de la luz de mi vida, o sea, yo voy a alumbrar tan intensamente como de mi grado de obediencia a Dios. Más obediente a Dios y a su palabra soy, más hermosa y más radiante va a ser la luz que yo voy a irradiar en el mundo. Ahora, ¿qué implica la obediencia en mi vida? Entonces, vamos a hablar de una obediencia que ilumina, ¿no? Como dijimos recién, la intensidad de mi luz va a depender de mi obediencia. Entonces, ¿cómo tiene que ser una obediencia que ilumina? ¿Qué implica en mi vida ser una luz? Y bueno, acá en Filipenses, como nos contaba Gachi, para las que estuvieron la otra vez, el versículo 12 dice que implica trabajo y esfuerzo. El versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, o sea, los hermanos de Filipos eran obedientes, pero dice, mucho más, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparse de nuestra salvación, la salvación no es por obras, ya sabemos que no es por obras, es por la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cómo tengo que ocuparme en mi salvación? Bueno, este ocuparme de la salvación tiene que ver con trabajar en mi vida de tal manera que día a día yo pueda estar dando cuenta de que soy salva, de que soy de Cristo. Y esto es trabajo, es emplear tiempo, ocuparse es dedicar tiempo, dedicar esfuerzo, no me va a salir espontáneamente. Voy a tener muchas luchas con Satanás y conmigo misma para poder ser obediente a la palabra, pero me tengo que ocupar. Controlar mi vocabulario cuesta, controlar mi carácter cuesta, controlar mi conducta cuesta, pero yo no estoy sola, es Cristo obrando en mí, ya lo vamos a ver más adelante. Y es trabajo. Por ejemplo, si todos los vecinos del barrio tiran la basura en un terreno baldío y el dueño del terreno baldío se quejó en la municipalidad porque le tiran la basura, ¿qué corresponde que haga yo por ser cristiana? ¿Y tengo que caminar 10 cuadras hasta un contenedor municipal a tirar mi basura?
Sí, lo tengo que hacer, porque yo tengo que tener una conducta diferente. Yo tengo que mostrarles a mis vecinos que yo puedo ser diferente y tener un buen testimonio. Y esto implica caminar con mi basura las cuadras que sean necesarias. Es trabajo y es esfuerzo. Es trabajo controlar las relaciones en mi hogar para que los vecinos puedan decir qué lindo clima que se vive en esa casa, qué agradable que es esa familia. Y esto es trabajoso, porque lo primero que nos sale son los gritos, son las discusiones, son las peleas. La carne nos salta, nos aflora, y no es lo más fácil controlar la carne. Ahora, mi testimonio tiene que ir mejorando poco a poco a medida que yo avanzo en mi vida espiritual. El cristiano debe dar evidencia constante en su vida diaria de que está ocupándose realmente en el trabajo de su salvación. No es que no somos salvas, pero nuestra vida es un caminar hacia Cristo y en ese caminar yo tengo que ir trabajando en mi salvación. Qué triste es cuando pasa el tiempo y seguimos siendo víctimas de los mismos hábitos que nos esclavizan, del mismo mal carácter, de las mismas tentaciones, seguimos siendo esclavas. Qué tristeza para nosotros mismos y también para el Señor. Que nuestra vida sea, como dice el salmista, como el sol, ¿no? Que va aumentando la luz del sol hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo va a ser perfecto? Cuando estemos en el cielo. Pero debemos ocuparnos día a día de nuestra salvación. Entonces, ¿qué implica una obediencia que ilumina? Implica trabajo, implica esfuerzo para poder iluminar. En segundo lugar, implica reverencia. Fíjense lo que dice la última parte del versículo 12, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No es el miedo que tiene el que cometió un delito y la policía lo está persiguiendo y tiene miedo de que lo encuentre y lo ponga preso, entonces está temblando y corre con terror de que lo agarren. No, no es ese miedo. Es un temor que surge del reconocimiento de lo poco que somos nosotros y de lo grande que es Dios. Es un sentimiento en primer lugar de mi propia pequeñez, de mi propia impotencia y a su vez, en segundo lugar, es el miedo a ofender a Dios, es el temor de que, ¿vieron cuando amamos de veras a una persona, cuando realmente hay un amor sincero hacia alguien, pensando, por ejemplo, en nuestro esposo o en nuestros hijos? Nosotros no queremos hacer nada para lastimarlos, ¿no? Porque los amamos, entonces no queremos lastimarlos. Bueno, es ese mismo sentimiento, con temor y temblor, el temor del cristiano a lastimar el corazón de nuestro Señor. Cuando yo pienso en desobedecer a Cristo o desobedecer su palabra, yo tengo que pensar que eso va a lastimar el corazón de mi Dios. Entonces, ese temor de lastimarlo a Él tiene que generar en mí una vida de obediencia. Entonces, tengo que tener reverencia. Para llevar una obediencia que ilumine, tengo que ser reverente ante la presencia de Dios, reconociendo que yo no soy nada y que Él me eligió para que fuera su hija. Entonces, yo tengo que vivir de tal manera que le pueda agradar. Yo no puedo decir yo hago lo que quiero, es mi vida, la salvación ya la tengo. No, yo tengo que demostrar mi fe por cada cosa que hago. En tercer lugar, ¿qué implica la obediencia que ilumina? Implica dejar a Dios obrar en mí. Dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer
Se muteó. Capaz que por la hoja que puse acá arriba. Ahí está. Decíamos entonces que implica a Dios, dejar a Dios obrar en mí. Es Dios quien está trabajando en mí y esto me anima porque aunque yo soy débil, aunque a veces lo intento y no lo logro, Dios está haciendo un trabajo en mí y no es con mi fuerza, sino con las de Él. No depende totalmente de mí, sino es su gracia en mí la que me hace llevar una vida que realmente le agrade a Él. La buena voluntad de Dios para mí es la obra que Él hace en mí. Él quiere obrar en mí y Él quiere que yo tenga una vida de acuerdo a su voluntad y a su palabra. Entonces, dejar a Dios obrar en mí hace que mi vida sea una obediencia que ilumine, en obediencia que ilumine. En cuarto lugar, tengo que tener una conducta que muestre el fruto, no pasó, no estaría pasando, ahí está. En cuarto lugar, tengo que tener, mostrar el fruto del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice el versículo 15, perdón, el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, el cristiano tiene que hacer todo sin murmuración, dice acá. Yo tengo que mostrar el dominio propio, la templanza, el amor, todo el fruto del Espíritu se tiene que mostrar en mi obrar. Y esta palabra murmuración, Pablo la usa y es la misma palabra a la que hace referencia la Biblia en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios murmuraba. Esas murmuraciones rebeldes de los israelitas que se quejaban por la peregrinación en el desierto. El pueblo murmuraba contra Moisés, murmuraba contra Dios. Es ese murmullo en voz baja de protesta, de quejarse, de descontento, de desconfiar de lo que está pasando y que está al borde de la rebelión. El apóstol dice, no hagan eso. Todo sin murmuraciones. Ahora, ¿qué propensas que somos a murmurar? Cuando se nos exhorta a vivir una vida que realmente agrade a Dios, tenemos que renunciar a un montón de cosas y tenemos que controlar un montón de cosas en nosotras mismas. Pero tengo que hacer todo sin murmuraciones. Mi conducta tiene que mostrar el fruto del Espíritu, sin murmuraciones, sin, el versículo dice, ni contiendas, o sea, ni discusiones. No tengo que discutir las cosas que Dios me pide en su palabra. Tengo que cumplirlas, tengo que obedecerlas de una manera sumisa, con un corazón dócil. Dios va a hacer grandes cosas en mi vida, porque esto no es que Dios me lo pide porque es un tirano, porque quiere que... No, porque Él tiene propósitos en mi vida que son para su gloria. Y si esto yo logro ponerlo en práctica, mi vida se va a transformar y va a ser una vida diferente, va a ser una vida que iluminar realmente en el mundo. Y no solamente en el mundo, sino que voy a ser de infinita bendición en la iglesia, en mi hogar y para todos los que están a mi alrededor. Dice también que tenemos que ser sin mancha. Acá dice la Reina Valera, para que seáis irreprensibles, lo traduce la Reina Valera, irreprochables, sencillos, sin mancha. Cada una de estas palabras contribuye a una vida pura, a una vida sincera, ¿no? Vieron que
Antes cuando vendían la leche suelta le agregaban agua y la diluían. Bueno, nosotros no tenemos que ser cristianos diluidos. Ahora lo que yo pensaba, bueno, ahora qué ejemplo puedo dar. Y bueno, vieron que ahora hay mucha gente que vende el jabón líquido para el lavarropa o la lavandina, o bueno, los vende sueltos y uno los compra por bidones. Y muchas veces nos encontramos con que están muy diluidos. Bueno, no tenemos que ser cristianos diluidos. Tenemos que ser cristianos íntegros, cristianos sencillos y sinceros, que lo que decimos ser lo seamos en realidad. Nuestro testimonio no tiene que ser leche con agua, ¿no? Tiene que ser una leche no adulterada. Y en quinto lugar, dice, mantener el alto la palabra de vida, aferrarse a la palabra. Dice el 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice el apóstol Pablo. Asidos de la palabra de vida. La imagen del versículo 15 de ser luminares en el mundo se amplía grandemente si yo tengo por delante la palabra y si mi anhelo en la vida es la palabra de Dios y si mi deseo es pasar tiempo a los pies de Cristo, escuchando su palabra, aprendiendo más y dejando que esta palabra, que es una palabra viva, transforme mi vida para que yo pueda realmente ser un luminar en el mundo. La palabra de Cristo tiene que echar raíces en mí para poder transformar mi vida. Lamentablemente, vemos muchas situaciones en las que, por el mal testimonio de la vida de muchos cristianos, el evangelio es desechado. En Tito se insta a los creyentes a vivir de tal manera que podamos adornar la doctrina de Cristo y que el Evangelio no sea blasfemado. ¿Cuánta gente habla mal del Evangelio por el mal testimonio o por la luz apagada que tienen muchos cristianos? Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. Segunda Corintios 3:2. Dice el apóstol, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Nuestras vidas son miradas o leídas, como dice acá el apóstol, por todos los que están alrededor nuestro, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de colegio, por nuestros compañeros de facultad, por nuestras compañeras de talleres, las que les gusta hacer talleres y estudiar cosas. Son cartas leídas. Yo acá copié de la Biblia traducción en lenguaje actual, que me gustó mucho como para aclarar este concepto. Dice, todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, para que la gente hable bien de nosotros. Solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Yo me preguntaba cuando leía esto, ¿qué están leyendo de mi vida? ¿No? ¿Qué están viendo los demás en mi vida? ¿Están viendo a Cristo? ¿Están leyendo a Cristo en mi vida como una carta que es un mensaje para el mundo que no lo conoce? En Tito capítulo 2, bueno, acá lo anoté,
que tenemos que adornar la doctrina y que tenemos que evitar que la palabra de Dios sea blasfemada con vidas que no glorifican y que no son obedientes a la palabra de Dios. Lo que la gente diga, hermanas, de la iglesia de Roca o de la iglesia de donde cada una de nosotras se congrega, depende de lo que yo hago cada día. Lo que la gente piense de los cristianos depende de lo que hago yo. Y no es orgullo esto, es responsabilidad. Yo tengo que vivir de tal manera que la palabra de Dios sea glorificada, que Cristo sea glorificado y que la gente al ver mi vida diga, yo quiero ser así, hay algo distinto, yo quiero ir a esa iglesia porque estas personas viven de manera distinta. El mundo necesita hechos más que palabras. Y a lo mejor la gente no quiere entrar a la iglesia, pero la gente está leyendo nuestras vidas, está mirando nuestras vidas. Y yo tengo que ser capaz de iluminar con la luz de Cristo la vida de los que están perdidos. Qué triste que es leer en los diarios, a veces cómo me duele realmente, leer en los diarios o escuchar en las noticias pecados que cometen pastores o responsables o líderes de las iglesias. Qué mal que queda el evangelio, qué horrible testimonio y cómo eso hace que a veces no podamos testificar por el mal testimonio de ellos. Hermanas, tenemos una responsabilidad enorme. Tenemos que ser luz para que otros encuentren el camino a Cristo. Y nuestra luz, la intensidad de nuestra luz, depende de nuestra obediencia. Para que mi obediencia ilumine, entonces, repasamos, me tengo que ocupar, representa trabajo y esfuerzo, representa reverencia, reconociendo que soy poco y que Dios es muy grande y que tengo que vivir una vida temerosa de Dios. Implica dejar a Dios obrar en mí, implica mostrar el fruto del Espíritu Santo en todas mis acciones y tener en alto la palabra de vida. Esto es lo que el Señor puso en mi corazón esta tarde para compartir con ustedes con respecto a la responsabilidad de un buen testimonio. Lo que otros, fíjense en si será alto el grado de responsabilidad, que lo que el mundo piense de Cristo va a depender de lo que yo muestre. Que el Señor nos ayude, hermanas, a vivir vidas que realmente glorifiquen y honren el nombre de Cristo.